ayer pues ya avanzamos con la resolución del mismo y hablamos acerca, vamos a resolver nada más de paso que corresponde a cómo está cubierto el testículo externamente. Entonces digo las capas que cubren el testículo y hacia adentro mencionamos que está la piel que cubre los testículos se conoce como el nombre de escroto. Y luego mencionamos que ese escroto es una piel delgada, que está pigmentada para proteger la espermatogénesis. Asimismo, presenta glándulas sebáceas y glándulas ovíparas que sirven para el calor. Mencionamos el dardos. El dardos es la segunda capa, se encuentra pegadita, bien íntimamente porque está pegada. La primera es el dardo. Ese dardo tiene la característica de que está músculo liso íntimamente. Ese músculo liso le da la propiedad de poderse contraer. Y eso hace que de alguna forma, cuando hay frío, entonces se contrae y acerca el testículo al cuerpo. Y cuando hay calor, se relaja y lo aleja del cuerpo. Esa es una función termorreguladora. Porque ya vimos también que dentro de la característica de los testículos de los animales domésticos está que para que se produzca la espermatogénesis es necesario que el testículo tenga una temperatura más fría que la corporal. No así la producción de hormonas. La producción de hormonas no se afecta por la temperatura. Un testículo que se encuentra retenido abdominalmente va a seguir produciendo hormonas, pero no va a producir espermatozoides. Y luego tenemos la otra que es la fase escrotal. Y cuando hablamos de la fase escrotal, mencionamos nosotros que esta fase escrotal, pues esa tercera capa es una capa de tejido y presenta que se origina a partir de los músculos o grupos articulares, tanto externo como interno. Y esta capa facilita que el testículo tenga unidad dentro de las capas de las otras capas. O sea que cuando nosotros, si ustedes tienen perros, pueden tocar los testículos del perro, del gato, y ver que se mueven, ¿verdad? Y esa característica la da esta capa. Y luego tenemos la túnica vaginal común. La túnica vaginal común se origina del peritoneo parietal, o sea, la que está recubriendo las paredes de la cavidad abdominal. Sin embargo, estas paredes de la cavidad abdominal generan una extensión que va a llegar a los testículos y conforma la túnica vaginal común. Tenemos también la túnica vaginal propia. La túnica vaginal propia está debajo de esta y esa ya es la capa, por así decirlo, visceral, que es la parte del peritoneo visceral, o sea, la que está recubriendo al órgano. Y esta está íntimamente pegada a la última que está por debajo de esta, que es la túnica albuginea. ¿Sí? Y la túnica albuginea, entonces la más interna de todas, está debajo de la túnica vaginal propia y está en contacto con el parénquima testicular. Tiene mucha irrigación, mucha inervación, está sometiendo el parénquima testicular a presión. Por eso es que cuando decía que algunos sí han tenido la oportunidad de esterilizar, principalmente bovinos, es un poquito más rudimentario, y se mete un filazo un poco profundo y se perfora la túnica vaginal propia, que obviamente se lleva la mujer también por dentro, se va a prolapsar, o sea, el contenido del parénquima testicular, porque está metido a presión. Y ahí podemos ver, digamos aquí, si voy a enseñarlo aquí, la túnica vaginal propia, aquí la albuginea, aquí va a ser el parénquima testicular, aquí un poco de trabéculas, ¿sí? Y aquí podemos ver mejor escroto, ¿sí? El dardos, la fase escrotal, túnica vaginal común, túnica vaginal propia, y seguimos con la túnica vaginal común propia, y aquí tenemos la albuginea. Y tenemos ahí algunos casos, algunos ejemplos de lo que conocemos como orquitis, que es la inflamación de los testículos. Pero como les digo, creció, se aumentó el tamaño. Imagínense la presión intratesticular que tiene, por esa característica de que el parénquima está metido a presión dentro de la túnica vaginal propia de la albuginea. Y luego, lo más interno corresponde al parénquima testicular. Y hablamos que el parénquima testicular, ¿sí?, está dentro de la túnica albuginea y que esta
emite unas trabéculas que son como unas pequeñas proyecciones o tabiques dentro del parénquima testicular. ¿Cómo está formado el parénquima testicular? Pues la mayor cantidad, de un 60 al 90%, está constituido por tubos seminíferos, ¿sí? Y el otro restante, que puede ser de 10 a 40, está formado por células intersticiales o de Leydig. Ahora, los tubos seminíferos están formados por dos tipos de células. Pues están principalmente las células sustentaculares o de Sertoli, que dan sostén y que producen estrógenos, y las células del epitelio germinativo, que son las que van a dar origen a los espermatozoides. Y luego tenemos que la otra parte, que es, adelante, pues si quieren tocar, es el tejido intersticial, que era el menor cantidad, ¿verdad? Que son células que van a dar sostén adelante y que tienen la característica de producir testosterona. Entonces tenemos las células de Leydig producen testosterona y las células de Sertoli producen estrógenos. Cualquier tumor que sea en uno o en otro, lo que va a hacer es aumentar la producción de la hormona que se produce. Y aquí podemos ver lo que hemos platicado bastantes veces desde que empezamos, ¿verdad? Con los ejemplos que se dieron de algunos casos clínicos. Y es el caso de que miramos acá, por lo general, miramos un testículo más grande que el otro, ¿cierto? A veces siempre va a haber uno más grande que el otro, pero no va a ser tan exagerado, ¿sí? Entonces, miramos aquí un rápido medio. ¿Qué miramos en esta diapositiva aparte de todo eso? ¿Qué miran ustedes ahí? ¿Qué les llama la atención? Anderson. Nada. No hay nada. A ver, el color, ¿qué color tiene? Bueno, entonces pareciera que hay una pigmentación exagerada, ¿cierto? Muy bien. Vean. Entonces, cuando hay un tumor de células de Sertoli, ¿qué es lo que dijimos que va a aumentar? Los estrógenos. Entonces, aparte de que va a dar una serie de características, también se va a afectar la piel. Y la piel empieza a ver cierta alopecia. ¿Saben qué es alopecia? ¿Ok? Hay una cierta pigmentación que puede llegar a ser una carnosis de indígenas. Aquí lo vemos tanto, ¿verdad? Pero vean eso. Miren, no es que lo hayan llegado a Rubén y sean los estilos exóticos. Aquí está la cola de ratón, se le llama. Aquí a veces hay que hacer diferenciaciones porque hay ciertas enfermedades hormonales que pueden dar esto, no solo esto, ¿verdad? Vean. Y entonces producen lo que corresponde al síndrome. ¿Qué es un síndrome? ¿Ah? ¿Y en veterinaria existen los síntomas? Sí. ¿Ah? Sí. Ah, ok. Entonces el conjunto de signos en este caso, ¿verdad? Pues está bien. Entonces, como no dije en qué estaría tan peligroso, es un síndrome. Entonces, el síndrome es un conjunto de signos que en este caso van a dar características feminizantes o de hembra macho. ¿Qué dijimos? Como hay un hiperestrogenismo, porque las células que están afectadas son estas, entonces va a dar una ginecomastía, ¿verdad? Un aumento del tamaño de la glándula mamaria. Va a dar galactorrea, ¿sí? Va a dar producción de leche y el cuerpo operativo. ¿Sí? Vean esto, lo que ya hemos visto, ¿verdad? Bien. También a veces aparecen unos como puntitos negros que se les conocen como cometones. ¿Ya? ¿Vean? Y la piel se vuelve un poquito más flácida, aunque esa piel flácida también está en otros problemas hormonales, ¿verdad? Tenemos en el hiperadrenocorticismo o hiperadrenocorticismo, que es la enfermedad de Cushing, que también da flacidez, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí estoy ejemplificando cuando hay una neoplasia en lo que también incluye el escroto. Entonces esto se llama ablación completa del escroto. Esta no es una orquiectomía normal. La orquiectomía normal es hacer una incisión, sacar los testículos y suturar. Aquí se está quitando con todo el escroto. Esto también se hace cuando vamos a una uretrostomía para exponer la uretra cuando hay pruritos o cálculos seminarios, ¿sí? Entonces vamos quitando ahí
el escroto con todo y el dardos, va a quedar un poquito más azúcar por ahí. Vean cómo se va levantando. Ahí se expone el testículo. Aquí está la parte de irrigación por el cordón testicular. Vean, esa es la túnica vaginal común. Ahí está ligándose, esta es la arteria testicular. Aquí si logra ver, aquí hay como un conducto blanco. Ese es el conducto deferente. Normalmente lo que hago yo es que atravieso el conducto deferente con la aguja y se llama anclarse. Anclarse significa que va a agarrar ahí como un punto de referencia para que no se corra el punto. ¿Por qué? Porque a veces cuando solo damos circunferencial, apretamos y a veces por alguna razón jalamos muy duro, se puede ir y ya, ¿verdad? Pero si lo anclamos, jala y no se va a ir. ¿Por qué? Porque está anclado, sostenido en ese punto. ¿Sí? Podría ser. Hay muchas cantidades. Yo en este caso es eso, ¿verdad? Pero a veces hay otros problemas hormonales que pueden producir también eso. Y hay razas predisponentes también para tener eso y a veces sin una causa hormonal aparente. Muy bien, ahí ya se hizo la miradura, ¿no? Se mueve una pincita, se corta y listo. Aquí podemos ver todo, a veces que dejamos todo eso se cordón testicular. Tiene conducto referente, tiene arteria, testicular, testicular, linfático, tiene la túnica vaginal, tiene un músculo que vamos a ver a continuación que se llama dardos, etc. ¿Sí? Y ahí ya quedó sin nada, ya solo se va a suturar. ¿Listo? Ok, este creo que era, tiene un video, pero el otro era mío, así que esto, digamos que es esto, lo bajé de internet, creo que era lástima que no tiene sonido. Solo es un poquito para que vean, es un tumor bastante grande, ¿verdad? Hacen una ecografía y tiene el testículo, cuando hay muchas partes como negras que se llaman anecoicas, es irrigación característica de los tumores, ¿verdad? Entonces lo están preparando para hacerle su ectomía. La verdad, no sé por qué lo operaron así, pero lo hubiera quitado completamente, como dice la evaluación completa del cuerpo. Pero lo están haciendo con un electroestudio que va a una vez a ligarla. Vean el testículo relativamente normal y otro. Entonces, solo para estudiar. Bueno, entonces, continuando con la descripción, se dan cuenta, venimos o vinimos de afuera hacia adentro. Escroto, datos, van a explotar, túnica vaginal común, túnica vaginal propia, túnica longínea, vimos el parénquima testicular. Tubos seminíferos, bueno, antes de eso dijimos que tenía la dividida en dos porciones, ¿verdad? Tubos seminíferos, que es la mayor cantidad, y células iniciales de la menor cantidad. Tubos seminíferos, dijimos, con células de Sertoli y células del epitelio germinativo. Y luego vamos a empezar a ver entonces como el origen y el recorrido del esperma. El esperma se va a producir en los tubos seminíferos. Las células del epitelio germinativo son las que nos van a ayudar en el proceso de espermatogénesis. Entonces, si yo pregunto, ¿dónde se producen? Tubos seminíferos. Pero van a tener un recorrido hasta salir del macho e idealmente que quede en la hembra para la fecundación, ¿verdad? Entonces, los tubos seminíferos van a estar componiendo todo el parénquima, ya dijimos un 60 o un 90%, ¿cierto? Y luego, estos van a ir migrando hacia el mediastino testicular. Cuando yo me refiero a la palabra mediastino testicular, me refiero a la mitad del parénquima, más o menos aquí donde está esto. Entonces van a migrar acá a través de tubos rectos. Quiere decir entonces que la producción y el recorrido va a ser el siguiente. Tenemos que se producen en los tubos seminíferos, ¿verdad? Van a viajar por los tubos rectos hacia el mediastino testicular, ¿cierto? Y luego
bien a una estructura que se llama red de testis o red testicular. ¿Sí? Y esta red de testis va a estar en el mediastino. Y luego va a migrar a través de los conductos eferentes, oiga, ¿qué es SINDE? Es eferente. ¿Sí? Y estos conductos eferentes van a conducir los espermas hacia el epidídimo. Entonces tenemos ahí la red testicular, red de testes, que es lo que estoy viendo aquí. Y luego, por los conductos eferentes, es SINDE, ¿ok? Y son estos que están acá solitos. Y ellos lo van a llevar ¿a dónde? Lo van a llevar al epidídimo. Entonces, los conductos eferentes lo van a llevar, ¿sí?, al epidídimo. El cual tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene cola. ¿Sí? Y de aquí, y vamos a ver cómo se atraviesa por un conducto epididimal. Luego viene al conducto, ahora sí, deferente. ¿Sí? Entonces, después de la red testicular, que ya era el mediastino testicular, va a viajar hacia uno de los polos del testículo a través de los conductos eferentes y va a conducirlo hacia el epidídimo. En el epidídimo los espermatozoides se van a madurar. O sea que todo este recorrido antes del epidídimo, los espermatozoides son inmaduros, no son capaces de fecundar. Entonces cuando llegan al epidídimo van a madurar y van a atravesar las tres partes, que es cabeza, cuerpo y cola. Y de ahí, ven, aquí está la cabeza, el cuerpo y la cola. Y de ahí van a entrar nuevamente al conducto deferente. Bueno, entonces, más o menos para que nos demos cuenta, aquí tenemos un corte y un testículo, ¿sí? Esta estructura que está acá podríamos decir que es el mediastino testicular, en donde va a estar ubicada la red testicular, la red de testis, ¿sí? Y aquí está el polo, aquí todo lo que vemos aquí, todo lo que está acá, la mayoría son microscópicos, a excepción del epidídimo, que sí lo vemos bien, y el conducto deferente también. Hablemos un poquito del epidídimo. El epidídimo es una estructura, ¿sí?, que se encuentra muy vascularizada. ¿Qué significa eso? Tiene mucho aporte sanguíneo, mucha irrigación, ¿verdad? Y también es inervada, por eso tiene mucha sensibilidad. O sea, ahorita vamos a retomar. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos de la orientación de los testículos? Y de una vez aprovechamos para ver dónde estaba posicionado el epidídimo en las especies, ¿se recuerdan? Y que era una protección natural debido a esto. Bueno, entonces, y adentro del epidídimo va a estar atravesado por un conducto que se conoce como conducto epididimal, el cual es muy flexuoso. Cuando digo que es muy flexuoso es que da muchas vueltecitas, ¿ok? Y ya vimos que aquí va a ser la maduración de los espermas, esa es la función, ¿verdad? Para su estudio, tenemos nosotros que el epidídimo lo dividimos en tres porciones. Una primera que es la cabeza, luego tiene que la cabeza está adherida a uno de los polos del testículo, luego tenemos el cuerpo, que está adherida a uno de los bordes del testículo, y por último tenemos la cola, que está otra vez adherida al polo opuesto de la cabeza. ¿Sí? Entonces la orientación del epidídimo, lo repetimos acá. En el caso de los bovinos es caudal, ¿verdad? Decíamos que ellos caminan obviamente para adelante, los testículos son muy pendulosos, entonces el golpe vendría de adelante. Entonces el epidídimo va a estar caudal para protegerse. En el quino, tantos, la mayoría están dorsalmente, porque dijimos que el testículo está un poquito como que en orientación cráneo-caudal, ¿verdad? Entonces va a estar dorsal. ¿Sí? Y en el caso del cerdo, va a estar craneal, porque los testículos están en la porción caudal, entonces esta sería la porción que se podría afectar, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta de dónde vamos? ¿Ninguna?
¿Alguna? Sí. Así es. Y en el caso de los caballos es bastante como que muy suelto. Entonces a veces cuando castran caballos, a veces mal castrados dejan parte del epidídimo y todavía puede tener cierta función hormonal. Entonces el caballo todavía está mero propenso a querer saltar las hembras aunque esté castrado, porque a veces le parte del epidídimo. Entonces, las partes del epidídimo, como les iba diciendo, tienen la cabeza, ¿sí? Es ahí donde está. Luego tenemos que está en uno de los polos, ¿verdad? Porque si miramos acá, pues dependiendo de la posición, va a estar la cabeza, ¿verdad? En uno de los polos. Luego tenemos el cuerpo, que es la porción más larga, que está adherida a uno de los bordes, ¿sí? Y por último, en el lado opuesto de la cabeza tenemos a la cola. Esas son las tres partes del epidídimo, ¿sí? Normalmente la mayoría de veces es raro, por la orientación es raro que le vayas a dar el epidídimo. Normalmente no se debería dar el epidídimo, ¿verdad? Pero el epidídimo se siente. Entonces cuando estás jugando lo presionas y lo presionas contra la piel para que no se juegue cabalmente, para poder hacer bien la decisión. Normalmente se hace casi siempre en esta porción de acá o acá. Pero es raro, como está protegido por la posición, es raro que le des al epidídimo. Muy bien, hablemos un poquito acerca de la cabeza del epidídimo. Ya dijimos que la cabeza del epidídimo va a estar posicionada en uno de los polos del testículo, ¿sí? Y tiene la característica de que es la porción más abultada, o sea, más grande o más pronunciada, más voluminosa del epidídimo, y la túnica albugínea del testículo también envuelve a la cabeza, ¿sí? O sea que se inserta en la túnica albugínea. O sea que la cabeza del epidídimo no es tan fácil como decir, separarla externamente. No es fácil, ni se puede. ¿Por qué? Porque la cabeza del epidídimo está inserta con la túnica albugínea, pero está como agarrándola, ¿verdad? Entonces, esa es una característica bien importante. Entonces, dos características que vamos importantes de la cabeza, bueno, tres. Una, que está en uno de los polos. Dos, que es la parte más voluminosa. Tres, que está sometida, sujetada a través de la túnica albugínea del testículo. ¿Sí? Esta cabeza es la encargada de recibir los conductos eferentes, que son varios. ¿Se recuerdan ustedes? Están los tubos seminíferos, van a ser varios que van a llegar hacia la red testicular que está en el mediastino. Van a migrar hacia uno de los polos, o sea, va a ser prácticamente el polo desde la cabeza. Y de ahí van a salir varios conductos eferentes que van a llegar a desembocar en el conducto epididimario de la cabeza. Entonces va a recibir los tubos eferentes, ¿ok? El cuerpo es la porción más larga del epidídimo, se encuentra sobre el borde, o sobre uno de los bordes del testículo. Entonces todo esto que está acá, ¿sí? Y este sí no está sujeto por la túnica albugínea, o sea que podemos separar de alguna forma, ¿ya? Vemos que hay un espacio entre el borde del testículo y el cuerpo del epidídimo. ¿Ven acá? Y el espacio entre el borde del testículo y el cuerpo del epidídimo se conoce como seno epididimario o bolsa testicular. ¿Se entiende o no? ¿Quieres a preguntar? Sí. Sí. Entonces se puede separar así, se puede dar un espacio. Entonces el seno epididimario o bolsa testicular es el espacio que queda entre el cuerpo del epidídimo y el borde del testículo, porque no está fijado como la cabeza. ¿Ok? Vean, ahí está metida la pincita, pero no se atraviesa, pero hay un espacio. Entonces ahí lo que está haciendo es ejemplificar el seno epididimario o bolsa testicular. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, miren aquí, pues vean, aquí se mira más.
Ok, aquí está la cola del epididimo, es la parte final del mismo, se encuentra en el polo opuesto a la cabeza, no está sujeto a la túnica longínea como la cabeza, ¿sí? Y la cola del epididimo va a presentar dos ligamentos, ¿sí? La cola del epididimo va a presentar dos ligamentos. Una que lo va a unir al polo del testículo. Ese ligamento se llama ligamento propio del testículo, ¿sí? Y el otro se conoce como ligamento de la cola del epididimo, que une la cola a la túnica vaginal común. Para que podamos entender un poquito esto, creo que aquí no hay ningún problema con este ligamento de acá, que es propio. Une la cola hacia el polo del testículo, ahí no hay problema. Aquí tal vez nos pueda dar cierto problema entenderlo. Lo que pasa es que esto que miramos acá, que le da vuelta, es la túnica vaginal común que se incidió y se destapó el testículo. ¿Lo explico? Nos enganchamos. Aquí, ¿cuál es esta? ¿Qué capa es esta? Es la túnica vaginal propia. Pero encima de esta estaba una, ¿se recuerdan? Y que hay que quitarla. Es esta que está acá, lo único que esta se quitó y se tiró hacia atrás. Entonces es esto que está aquí dobladito. ¿Ya me explico? Entonces, la cola del epididimo tiene dos ligamentos. El propio del testículo y el ligamento de la cola. ¿Cuál es la diferencia? Que el propio del testículo lo une al polo del testículo aquí, ¿sí? Y ese que está señalando aquí es el de la cola, que une la cola, pero la túnica vaginal común que se destapó. ¿Se entendió o alguien no lo ha entendido? ¿Estamos bien todos? ¿Bien dormidos? Sí, está bien. Vean, esa es la túnica vaginal común. ¿Se dieron cuenta? Esto estaba aquí encima. Entonces a la hora de abrirlo, se tiró para allá. Entonces, este es el ligamento de la cola. Este es el ligamento propio. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? ¿Está más entendible ahí? Porque estiramos la túnica, ¿va? ¿Este qué es? Ligamento propio. No. Ligamento de la cola. ¿Qué es este? Ligamento propio. El ligamento propio. ¿A qué une el ligamento propio? La cola a el polo del testículo. Ahora, ¿cuál es este? Ese sí es de la cola, porque une la cola a la túnica vaginal común. ¿Ahora sí? Muy bien. Aquí tenemos el ligamento propio, prácticamente al polo, y el ligamento, ¿sí? De la cola, que es este que está aquí, esto o este, ¿verdad? Tal vez esta la jalaremos un poquitito más para acá, ¿verdad? Y aquí nuevamente, propios y de la cola. ¿Vamos? O sea, bastante esta imagen también. Porque esto que está acá es aquí encima, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? ¿Seguros? ¿Vamos bien? Anderson. ¿Sí? Ahora, ya vimos. ¿Dónde se forman los espermatozoides? Gracias. En los tubos seminíferos. ¿De los tubos seminíferos hacia dónde pasan? A los tubos rectos. ¿Los tubos rectos a dónde los conducen? A la red testicular o red testis. ¿En dónde está ubicada la red testicular? Ah, en el mediastino testicular. ¿Hacia dónde va a pasar ahora después de la red testis? Conducto deferente. A los conductos deferentes. ¿Los conductos deferentes hacia dónde lo pasan? Al epididimo. ¿Cuáles son las partes del epididimo? Cabeza, cuerpo, cola. ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cómo se llama la estructura que es el espacio entre el cuerpo del epididimo y el borde del testículo? Centro epididimario o bolsa testicular. ¿Cuántos ligamentos unen la cola del epididimo? Dos. ¿Cuáles son? Ligamento propio y ligamento de la cola. El propio del testículo y de la cola del testículo. ¿Cuál es la diferencia de la cola del epididimo que une? La cola con la túnica bonita.
la cola a la túnica vaginal común. Y el propio, o sea, La cola con la... al polo, ¿verdad? ¿Ok? Característica de la cabeza del epidimo, Esa más voluminosa recibe los... y está inserta entre la túnica bujina, está metida ahí, ¿verdad? ¿Ah, bien? Entonces, después de, el epidimo, ¿cuál es su función? Madurar los espermas La maduración de los espermas. ¿Cómo está atravesado? por el conducto epidímico. Por un conducto epidimiario. ¿Qué característica tiene? Flexoso. Es flexoso. ¿Ah? Sí, pero ¿qué característica tiene el conducto epidimiario? Es flexoso. Es muy flexioso, da muchas vueltecitas, ¿verdad? Ok. Y después de ahí va a pasar al conducto deferente. Ese conducto epidimiario que estaba así todo flexoso, al final de la cola se va a poner más rectecito y va a llegar a formar, o va a, sí, se continúa a través del conducto deferente. ¿Ok? Muy bien, ahí está el conducto deferente. ¿Eh? Cuando uno hace una castración, una orquiectomía, entonces aquí está el polo del testículo, y aquí miren, todo esto que está acá, después se va a llamar, o lo vamos a ver como el cordón espermático, que es el conjunto de todas estas estructuras. Y una de las estructuras es el conducto deferente que estamos viendo ahorita. Y si se dan cuenta, aquí hay una arteria chiquitita, ¿la vieron? Esa arteria es la arteria del conducto deferente, no es la testicular. O sea que si yo corto solo aquí, se me cachito. El conducto deferente es la continuación del conducto epididimario, ya por fuera del testículo. ¿Sí? Y es un conducto, o sea, una estructura tubular que va a conducir los espermatozoides a partir de la cola del epididimo hasta la uretra intrapélvica. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes dónde empieza la uretra? Allá arriba. Despiértese, empieza dónde empieza la uretra. A la par. Aquí. La uretra empieza desde el... No necesariamente en el trígono vesical, pero sí seguidito el trígono vesical. Esa es la continuación después del cuello de la vejiga. ¿Cierto? Porque el trígono vesical es una estructura formada por la llegada de los uréteres y la salida de la uretra. Entonces, ¿verdad? Pero la uretra es la continuación después del cuello de la vejiga. Entonces, despuesito del que empieza la uretra, ya despuesito del cuello, vamos a ver que van a llegar a desembocar los conductos deferentes. ¿Ya? En ese recorrido, antes de que lleguen a desembocar, digamos que aquí está un testículo. ¿Sí? ¿Qué es esto? La cabeza. La cabeza. ¿Qué? Cuerpo. Cola. Ligamento propio. Conducto propio. Entonces aquí está la boca, entonces aquí. Ligamento de la cola. Entonces aquí va a venir el conducto epididimal, que es así flexoso, y luego se endereza y queda el conducto deferente. Entonces, este conducto deferente, digamos, aquí está, vamos a hacerlo así. ¿Qué es esto? Aquí es un bonito, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué es esta parte? ¿Qué? La cicatriz del brazo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Y aquí? El cuello. Cuello. Entonces, este cuello viene normalmente, ¿qué estructuras? ¿Sí? Entonces, Milton que estaba ahí esperezándose para no dormirse. Entonces, aquí tiene el Milton. El trígono que se está ahí soplando es ese, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí empieza la uretra, ¿cierto? Entonces, este conducto deferente, independientemente aquí el dibujo está así como que no está exactamente como esta, pero ya tendría que venir a ver, pero bueno. Viene acá, punto deferente, ¿cierto? Pero cuando ya va llegando, ¿ustedes se recuerdan que yo les di a ustedes el ¿cómo se llama?
que se llama el pliegue genital del macho. Era como un pliegue, decía el triangulito. Y se miraban los conductos deferentes. Entonces, cuando ya va llegando ahí, digamos que el conducto deferente con un calibre o un grosor uniforme, no eso que está así, sino como que todo es. Cuando ya va llegando a la desembocadura, se va a engrosar. ¿Me explico? Y va a llegar aquí al perforar. Igual el otro. Y aquí era más delgadito. ¿Ya? Eso sí quiere decir lo siguiente: que el conducto deferente, cuando ya va llegando a la uretra intrapélvica, sufre un engrosamiento. Es esto que estamos viendo acá. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Entonces, como no estamos usando, entonces este conducto deferente tiene un calibre o un grosor uniforme. Pero cuando ya va llegando a la uretra intrapélvica, sufre un engrosamiento. ¿Sí? Ese engrosamiento es por la proliferación. ¿Qué es proliferación? Que empezó a ver, o sea, a llenarse o acumularse tejido glandular. ¿Sí? Entonces el engrosamiento de la parte terminal o final del conducto deferente es porque hay proliferación de tejido glandular y constituye lo que se conoce como el nombre de ampolla del conducto deferente. Entonces, ¿qué estructura es esta? El pliegue El genital. pliegue genital del macho, ¿cierto? Es lo que estamos practicando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vean, aquí viene el conducto deferente y miren, aquí se engrosó. Vean aquí también. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese engrosamiento que sufre se conoce como ampolla del conducto deferente, o también glándulas ampulares, también se da. Y es una de las, ese tejido glandular, que son las glándulas ampulares o ampollas del conducto deferente, es una de las glándulas accesorias de la glándula reproductora, que vamos a ver al final. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió o alguien no lo entendió? Como todas las glándulas, lo único que les he dicho a ustedes es que las glándulas accesorias dijimos que eran para aumentar el volumen molecular. O sea que producen una secreción y entre todas, aparte de lo que van los espermas, va a aumentar y conforman el eyacular, el semen. ¿Sí? Bueno, tenemos el término folículo seminal. El folículo seminal es la desembocadura en común. ¿Sí? El folículo seminal es la desembocadura en común del conducto deferente y de las glándulas ampulares. ¿Ya? Quiere decir entonces que conducto deferente más glándulas ampulares igual folículo seminal. ¿Sí? En el caso del cerdo, es una especie en donde las glándulas ampulares se dice que están ausentes. ¿Ya? Entonces ahí no va a haber un folículo seminal. Ahora, el otro es el conducto eyaculador. El conducto eyaculador es otro término. Es cuando la desembocadura es en conjunto del conducto deferente, ¿sí? Más glándula acular más glándula vesicular. O sea, que cuando las tres glándulas, o más dicho, dos glándulas y el conducto deferente se enfocan en conjunto, o sea, en común,
sea, las especies que tienen glándula ampular van a desembocar junto con el deferente y se llama conducto seminal. Y las especies que tienen glándula ampular, el conducto deferente obviamente, y la glándula vesicular, y desembocan los tres juntos, es el conducto eyaculador. ¿De acuerdo? Vamos a ver después quienes tienen una cosa y quienes no tienen una. ¿De acuerdo? Pero esa es la definición. ¿Ah? No se mira porque aquí, digamos, la desembocante tiene que verla por dentro. Cuando miramos por dentro la uretra, vamos a ver, así como llegaban los uréteres, un poquito más caudal, van a haber unas perforaciones. Y ahí se van a ver la llegada de los tubos deferentes, los tubos prostáticos, etc. Vean un poco más grande, este es el pie genital del macho, ¿cierto? Aquí está el uréter, si yo aquí es uréter, aquí glándula ocular, pie genital del macho. Solo para ir adelantando, estas son las glándulas vesiculares, aquí arriba. ¿Ya? Pues este es tu caballo. ¿Qué es esto? Pie genital. ¿Qué es esto? Fuera del conducto deferente o glándula ampular. Es lo mismo, las dos son buenas. ¿Sí? ¿Qué es esto? Glándula vesicular. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ya llegamos desde donde se produjo hasta la parte que va a llevarlo hacia la uretra. Después de aquí, ya es común, orina, semen, pasan por el mismo lugar. No se mezclan, aunque a veces la orina puede tener espermatozoides, ¿verdad? Pero normalmente no se eyacula y se orina al mismo tiempo, ¿verdad? Por la función de los músculos que están ahí. ¿Okay? Bien. Hablamos acerca de las capas del testículo. Y cuando hablamos de las capas del testículo, nos fuimos adelantando a serie de cómo funcionaban, ¿cierto? Entonces, si relacionamos eso y también con la hipótesis de la migración testicular, a ver, allá arriba, ¿qué dijimos que era la migración testicular? ¿De dónde a dónde va? Muy bien. ¿Y qué estructura es la que lo va a guiar? Milton. ¿Gaby? Les cuento a dónde van a llegar. ¿Qué estructura guía el descenso testicular? Que lo va jalando y queda como un ligamento ahí. ¿Cómo se llama? El canal inguinal. El gobernáculo testicular. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué migraba? David. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora que para garantizar esa temperatura menor para que se produzca la espermatogénesis, van a existir una serie de estructuras, unas ya las vimos, otras no, que componen el aparato termorregulador del testículo. Termorreguladores que regulan la temperatura. ¿Sí? Y estas son función, pues obviamente es mantener una temperatura ideal para la espermatogénesis, ¿verdad? ¿Quiénes lo forman? El escroto. Ya vimos que es el escroto, ¿cierto o no? ¿Qué es el escroto? Ahí arriba. ¿Qué es el escroto? Piel modificada. ¿Qué más? ¿Cualquier piel modificada es escroto? ¿Cualquier piel modificada y pimentada es escroto? Va a cubrir externamente el Solo tienen que agregarle que está recubriendo externamente los testículos. ¿Sí? Porque yo puedo tener una piel pimentada, modificada, pues está arrugada, pero no está en el testículo, no. Esa es la diferencia, ¿cierto? Entonces tenemos que concluir, el concepto va bien, pero hay que concluirlo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el escroto. ¿Qué dijimos ahora que tiene el escroto? Pero algo, no, pero el escroto algo que le sirva para termorregular las glándulas sudoríparas, ¿se recuerdan?
El dartos. ¿Qué es el dartos? La segunda capa de afuera hacia adentro, ¿sí? Está pegada bien unida al escroto. Por fuera escroto, por dentro dartos. ¿Qué característica tiene el dartos? Tiene una capa de músculos. No, tú. Exacto, tiene músculo liso. ¿Qué hacen los músculos? Se contraen y se relajan. Dijimos que este se contrae cuando hay frío y se relaja para alejarlo del cuerpo para que se enfríe. ¿Perfecto? Tenemos el músculo cremaster, este todavía no lo habíamos visto. Vamos a ver que en el cordón testicular, ¿se recuerdan que les hablé del cordón testicular yo? Que es una estructura que suspende el testículo y que está compuesta por muchas estructuras. Está compuesta por la vena arterial testicular, les había dicho, por el conducto deferente, por la túnica vaginal común, pero tiene también un músculo, que lo vamos a ver en un momentito. Ese músculo cremaster jala el testículo o lo relaja independientemente de todo lo demás. O sea, si el darto no está funcionando bien, de todos modos el cremaster lo jala. ¿Me explico? Entonces, esa es la función. Y el plexo pampiniforme es el enrollamiento de la vena testicular, que en vez de ser así frentecita y da muchas vueltecitas, y puedo que se viene aquí como el rosado, pero por dentro son muchas vueltas. ¿Por qué? Porque tiene una función parecida a la función que está en las venas sublinguales del perro. ¿Ustedes saben qué función tiene las venas sublinguales del perro? ¿Ah? ¿Cómo? Al contrario, disipar el calor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Ustedes conocen qué es un radiador? ¿Qué es un radiador? ¿No sabes? ¿Tienes carro? Apenas carro tienes que aprender a hacer radiador, ¿no? Sí. El radiador del carro es una estructura en donde corre el agua. Y en vez de que sea un conducto así, está formado con muchas celdillas, muchos conductitos. Por eso le llaman panal. Lo que pasa es que si tú tienes una manguera con agua y le está pegando el aire, no enfría tanto el agua como si separamos el agua de lo más finito en un montón de conductitos y les pega el aire. Más o menos así funciona la lengua y así funciona el plexo pampiniforme. Los perros no sudan, no transpiran, aparte de las huellitas, ¿verdad? Entonces, y en los testículos del escroto. Pero digamos, no son como nosotros. Entonces, para disipar, ellos tienen que estar jadeando. Y en ese jadeo está pegándoles el aire ahí y está bajando la temperatura. Y en el caso de los testículos, eso es lo que hace la vena testicular. Da muchas vueltecitas para formar muchos conductos para que también la sangre que esté por ahí se enfríe, ¿verdad? Porque una de las tantas funciones de la sangre es mantener la temperatura corporal. Entonces, si se enfría o se calienta o se enfría el lugar. Dependiendo de cómo esté. Entonces, ¿cuáles son las 4 estructuras que forman el aparato termorregulador? Escroto, pampiniforme. ¿Sí? El escroto ya lo vimos, tiene glándulas sudoríparas, usualmente donde se recibe calor, ¿verdad? También tiene la capacidad de estirarse. Y eso se lo da porque también está pegado al otro lado. ¿Quién? El dartos que lo va a jalar, ¿verdad? ¿Sí? El dartos pues tiene el músculo liso que relaja o contrae dependiendo de la temperatura corporal. Y ese es el músculo cremaster. Miren, aquí es un dibujo todo chapa, ¿verdad? Porque se nota el puro dibujito, ¿verdad? El testículo más parece como que fuera un 5, ¿verdad? Porque el testículo no es así, ¿verdad? O sea, tiene que ser alargadito, se está bien redondito, ¿cierto? Pero aquí miren la vena testicular como es azulita. Entonces todas esas flexiones y todos esos conductitos forman el plexo pampiniforme. Pero vean aquí, está un músculo, que está agarrando, que está cumpliendo todo eso, es el músculo cremaster. Aquí podría ser el músculo cremaster, pero como está aquí, está haciendo que todo esto, lo que está diciendo aquí es que toda la estructura que está aquí contenida, todo lo que tiene aquí, es el cordón estatal. ¿Okay? ¿Se entendió más o menos ahí donde vamos? ¿Sí? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Nos miramos mañana primero vez.